Está Nacho Levi con nosotros, referente de La Poderosa. La Garganta Poderosa es la revista nada más, ¿no? La agrupación es La Poderosa, ¿no? Sí, La Garganta es la cooperativa de comunicación que funciona como un embudo de las voces, las problemáticas, las conquistas de 114 asambleas que también transversalmente construyen otro tipo de cooperativas. Hay cooperativas gastronómicas como Cheque Rico, Sabores Poderosos, cooperativas textiles como Estilos Poderosos. Poderoso es el apellido un poco de las cooperativas porque el núcleo de la organización, que empezó allá por el 2001, ratito después, es La Poderosa, por aquella moto del Che y Alberto Granado y por una idea de construir el poder de esta forma que intentamos hacerlo. Están en muchos barrios, ¿no? Tienen una extensión muy fuerte. Me gustaría que cuentes un poco eso. ¿Qué es La Poderosa para el que no lo sepa? Me dijiste algo que surgió por la crisis del 2001, evidentemente, que tiene distintas ramas cooperativas. ¿Y están en dónde, territorialmente? Es una enredadera de asambleas populares de las villas, de los barrios humildes, en principio de la ciudad. Empezó en Zabaleta y desde un equipo de fútbol, éramos eso. Yo entrenaba a un grupo de chicos del barrio que después de los entrenamientos nos reuníamos a reflexionar sobre ese partido y las problemáticas que lo atravesaban. Eso derivaba en una asamblea que derivaba en actividades paralelas, sea para juntar un mango, siempre tomando el deporte y el arte como herramientas para el desarrollo, y a medida que los adultos se fueron incorporando empezaron a aparecer las cooperativas de trabajo porque era la necesidad de la agenda del barrio. Y eso se fue expandiendo de manera natural, porque las familias de los barrios populares no terminan en los barrios populares y tampoco terminan en la falsa frontera que nos divide. Nosotros tenemos compañeras, compañeros que después de muchos años de militancia se volvieron a encontrar con su familia en Perú o en Bolivia a partir de un foro, de un encuentro regional. Fuimos pasando los años, los escenarios, los gobiernos y consolidando una identidad común que tiene una agenda propia, que es del territorio, que es del campo popular, que no tiene filiación partidaria, pero que tampoco tiene ni tendrá nunca un posicionamiento apolítico, porque nosotros entendemos que la política es la posición de dejar hacer a otros a nombre propio, y nosotros sentimos que tenemos la capacidad de transformar nuestra propia realidad organizándonos. No nos parece que los partidos sean la única herramienta, y estamos convencidos más bien de lo contrario. Allá por los albores del 2001 veníamos de un menemismo estallado, de un De la Rúa por los aires, y había que componer nuevas canciones en ese momento. Las nuevas canciones fueron las organizaciones sociales, con todos sus defectos y virtudes. La nuestra es esta, que nos trajo hasta acá y que hasta el día de hoy nos permite, en un estado de acefalía total, valga el oxímoron, en un estado ausente por completo en los barrios populares, sostener, por ejemplo, los alimentos de un montón de compañeras y compañeros que de no estar organizados hoy no podrían comer. ¿Qué pasa con, y ya lo dejo a Ernesto, ¿no? Estoy monopolizando un poco este arranque. ¿Qué pasa con la gente? Vos, la última vez que te entrevisté, me parece que me advertías que había gente que iba a votar a Milei, ¿no? Que vos veías que había algunos sectores que en el enojo de pronto podían canalizar esa opción. ¿Cómo viste el proceso de las elecciones y lo que pasa ahora con el gobierno? Bueno, me parece que eso se impuso claramente, un fenómeno transversal. Había un estudio durante las elecciones que me parecía interesante porque tomaba la variable del valor del metro cuadrado. Entonces, en los barrios donde el metro cuadrado salía un poco más caro, al macrismo le había ido mejor; donde el metro cuadrado salía más barato, Unión por la Patria le había ido mejor. Y el fenómeno de Milei era bastante transversal, casi tan transversal como el enojo con el gobierno anterior. Y muchas veces nos vemos interpelados desde ese lugar, ¿viste? ¿Cómo puede ser que ganó Milei en los barrios populares? Ahí tomamos dos pasos para atrás y decimos, pará, primero publicamos que puede ser que ganó Milei en los barrios donde la gente pagó universidades privadas para estudiar las consecuencias que tuvo este modelo económico todas las veces que intentó aplicarse. Después, en un barrio donde las condiciones materiales están calcadas desde hace décadas, no es difícil pensar que gane la desesperanza y la ilusión de que algo lo pueda transformar. Igual me parece que no hay que quedarse con la triada de Milei, rico, facho y cerrar ese triángulo ahí, porque eso no explicaría por qué en algunos barrios había un voto popular que dejó de ser, por qué los jóvenes tenían un apego a ciertas causas progresistas que hoy parecieran estar de modé. Me parece que hay algo ahí en ese análisis de qué pasó con Milei que es reduccionista incluso desde la autocrítica, cuando presupone que se relegaron las prioridades de las condiciones materiales de las personas, de las familias, de los barrios, a nombre de una agenda minoritaria, progresista. Pero, Nacho, ¿alguna vez hablaste con compañeros tuyos o gente en barrios populares que argumentaron
por qué votaban a Milei y algo te hizo pensar? ¿O te enseñó algo o te hizo dudar respecto del tipo o lo que fuere? Sí, permanentemente. Creo que este escenario nos obliga a pensar. Digo, me parece que si algo no podemos ser es soberbios en este contexto. Y creo que si hay que recomponer una alternativa que entusiasme a la contraluz de esto, A ver, te lo pregunto de otra manera. Debería ser de la humildad. Me acuerdo que en un momento yo entrevisté a Pepe Mujica y era el momento que el Frente de Todos ganaba en la Argentina, ganaba Petro en Colombia, ganaba Boric en Chile, y le pregunté, ¿que la gente se hizo izquierda de nuevo? Me dice, no, la gente está enojada, la gente está votando contra lo que hay. En Milei, de lo que vos percibís, ¿es la gente votando contra lo que había hasta el 2019 o una nueva identidad política que llegó para quedarse? Porque hay momentos que vos ves una militancia, incluso jóvenes, muy convencidos de que la solución para el país, identificados además con un líder. Es decir, algo que Macri no era y que Milei, por lo menos hasta hoy, hay que ver qué pasa en el futuro, ¿no? Pero hasta hoy parece un líder de mucha gente, que no dice la vida por Milei, pero casi. ¿Qué ves de eso? Creo que la masividad manda el enojo, sin dudas, pero también la necesidad de que aparezca una alternativa rupturista, novedosa. Decía recién, quedarse en la idea de que se enfocó en la agenda progresista y no en la agenda material es desconocer o ignorar el escenario global, lo que pasa con la ultraderecha en todos los países del mundo. Y también en detalle lo que pasó en el escenario local, porque digo, si la alternativa de reconstruir un rompecabezas popular es volver al peronismo ortodoxo, duro, intempestivo en la forma que lo planteaba Moreno, digo, esa alternativa no perdió con Milei, perdió con Cintia Fernández. Entonces me parece que la necesidad de recomponer implica dos tareas políticas importantes. Una es pensar realmente en el rol del Estado en su sentido profundo, no reduciéndolo a un ñoqui ni a un ente superior divino. Creo que pensar el Estado en este escenario es un desafío incluso para el propio Milei, que cuando se le desbordan las prepagas considera que sí hay que intervenir. Y por otro lado, la cuestión generacional, que me parece clave. Yo no solo entiendo el enojo de los jóvenes, sino también entiendo el descontento con la falta de oportunidades. Yo creo efectivamente hay que componer nuevas canciones. Y creo que tipos como Moreno, por ejemplo, o que tienen un enorme caudal de trayectoria política, tienen que aportar a esa reconstrucción. Yo creo que armar un rompecabezas grande no se arma con todas piezas iguales y no se arma con una sola pieza. Entonces seguramente que Moreno estudió más del peronismo que yo, que lo conoce desde las entrañas de otro lugar y que tiene un recorrido en la gestión y tiene para aportar. Ahora, desde la conducción, y yo creo que no. Yo creo que si vos tenés hoy 70 años y estás poniendo tu líbido, tu fuerza, tu trayectoria al servicio, de ver de qué manera te reinstalás vos y la estás cagando, porque hay una generación nueva que va a pasar, no te va a pedir permiso a vos, ni a mí, va a pasar. Entonces vos ahí podés elegir si te van a llevar en anda porque habilitaste, si acompañás, o si te van a pasar por arriba, hermano. Pero si vos tenés herramientas que considerás un aporte, y los demás también las consideramos un aporte, fíjate qué vehículo moderno, novedoso, con alcance, las podés incorporar, porque subirla a un carro que está todo abollado, aunque vos reconozcas la legitimidad de tu trayectoria, desconocer el nivel de erosión que tiene en la imagen pública, en los sectores medios, todos estos años de recorrido con todos los errores que puede haber habido de las gestiones nacionales y populares, hace un poco lógico que los jóvenes pidan aire nuevo. Escúchame, bueno, entonces hay bronca por la ceguera, por la sordera, por las condiciones de laburo, por las frustraciones, y la gente vota a Milei. Pasan casi 6 meses, se cumplen mañana 5 meses. Y Milei ya pone en marcha un plan que tiene un efecto sobre el salario real muy destructivo, empieza a tener efectos destructivos sobre el empleo, obviamente afecta, por lo menos hasta hoy, él dice que después va a cambiar, pero hasta hoy la calidad de vida de la gente muy fuertemente. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué le está pasando a la gente con eso hasta donde vos lo percibís? Percibo un poco lo que todos. Por un lado, uno proyecta esas medidas al corto plazo y no entiende que la cosa no explote todavía más fuerte. Por otro lado, también decís, bueno, van 5 meses de gobierno y va por el segundo paro de la CGT, la movilización más grande de la historia de la universidad, los comedores, los movimientos marcando su agenda también. Entonces, hay un proceso que yo creo que se empieza a descomponer. Digo, está a las claras hoy que este modelo no está asentado sobre la variable de ajustar a la casta.
está sentado sobre la variable de ajustar la calidad de vida y de salario de los trabajadores, de las mujeres, de los jubilados. Hace poco se llama modelo Perú a la idea de ordenar las variables macroeconómicas como un paraguas sobre un país subsumido en la más extrema pobreza, digamos. De la misma manera que decía Mondino que iban a bajar los precios cuando la gente no pudiera comprarlo, bueno, vos te toqueás de producto porque nadie lo compra, baja los precios, te toqueás de empleado porque no hay a quien venderle, también baja el precio del salario. Y me parece que en la medida que eso se ordena, afecta a la clase media, que es la que termina detonando la masividad que conmueve a la agenda mainstream y que termina moviendo la vara. Si vos me preguntabas por abajo, es desolador. Es realmente desolador. Hace 5 meses que no cae un paquete de arroz. Celebramos hoy que la fiscal Paloma Ochoa haya intimado a Petovelo en buena hora a responder a dónde mandaron los alimentos que el gobierno dice haber mandado, al unísono que dice que hay 40.000 comedores, de los cuales solamente existen 10.000, que es una barrabasada. Yo te hablo con el corazón porque vengo a hablar con compañeras en Punta de Agua, en San Juan, que ayer por primera vez no pudieron abrir el comedor y que hoy a esta hora no tienen para abrir el comedor. Compañeras en Villa Calacita, acá en Soldati, que se ofrecen a limpiar los espacios comunitarios por un sachet de leche. Compañeras y compañeros del barrio Paraná, en Entre Ríos, San Martín, que viven cerca del Volcadero, un basural gigante que muchas veces salió en televisión porque las familias van a buscar ahí cosas y demás. Sirve 281 raciones y tiene 100 familias en lista de espera. En el barrio 13 de julio de Jujuy, en las últimas 2 semanas cerraron 5 comedores. San Juan Bautista en Formosa había 9, también cerraron 5 comedores. Entonces, desde ese lugar, que vayan después de 5 meses de gobierno a golpear la puerta de un comedor, esté cerrado y te lo presenten como una mega investigación de la corrupción de los que tienen hambre, es más que indignante, porque lo lógico es que estén cerrados. Todos los comedores estarían cerrados si no fuera por la magia que hacen compañeros, compañeras y fundamentalmente mujeres de los barrios populares que abren las puertas de su casa para que eso pueda existir. Y me indigna el periodismo que se indigna también, porque si vos realmente pensás que del RENACOM, del Registro Nacional de Comedores, que es un documento público, todos los comedores estaban inventados o no existían, vos como periodista te tenés que sentir interpelado. O eras cómplice o no pisás un barrio ni para sacarte una foto. ¿Cómo los auditan los comedores? ¿Con el bote Jumbo? Yo no los veo yendo a los barrios. Y de corazón, me gustaría, hasta casi humana y personalmente, que Petovelo salga un rato del Yao del presidente o de la granja de Majul y vaya a pararse adelante de las filas que separan nuestras compañeras para decirle a un chico, a un adolescente, que no tenés para darle de comer y verlo darse vuelta digiriendo que no va a comer. Andá a hablar de superávit después de eso, vas a devolver, es lógico. Es lógico, entonces en buena hora que la auditen a Petovelo, porque es la responsable de que, como ministra de Trabajo, de diciembre a marzo, haya aumentado 30% el salario y 90% la inflación. Toda esa pérdida de poder adquisitivo, ¿a quién le cabe? A Petovelo. Casi tienen que cerrar las universidades. Tenemos los compañeros estudiando en universidades que tienen las luces apagadas y la ministra de Educación es la misma ministra de Desarrollo que nos niega los alimentos. Desde ese lugar, un nivel de impunidad absoluto. Y creo que estos espacios que ustedes abren en una franja que también con todos los gobiernos se prestó para que nosotros pudiéramos decir lo nuestro, tiene que servir también para hablarnos entre periodistas. Porque yo recuerdo la época de 678, escuchar muy crítico al periodismo no identificado con ningún lado de la grieta, entre los que por supuesto los incluyo. Muy crítico. Había un enojo con ese periodismo. Había una confrontación directa con ese periodismo. ¿Y cuál es la diferencia hoy de eso con lo que hace Jonathan Viale, Majul, Trebuch? Y no te estoy diciendo Pagni, Alconada Mon, Paulino. No, digo, hay un nivel de periodismo militante que es el que viene a reemplazar a Telam, la agencia nacional, La Nación Más, y no veo, tal vez porque amedrenta, tal vez porque es más intempestivo, un nivel de confrontación sensata con ese sector que sigue comunicando para sectores medios como si fuera una opinión calificada y objetiva, y es un pasquín, un boletín oficial que da vergüenza ajena. Te voy a meter una diferencia, no en contenido y en actitud, no lo paga el Estado.
Ese es un punto importante, porque, a ver, yo sabés que me preocupa mucho el tema de la calidad periodística, rompo las bolas, escribí un libro en la pandemia sobre eso. Creo que lo que era muy disruptivo es que eso lo genera el Estado. Más allá de la argumentación que daba el kirchnerismo, decir, bueno, pero del otro lado hay un aparato impresionante. Eso es quizás polémico, ¿no? Pero muchos de los razonamientos que a mí me hacen profundizar esa respuesta, los tomé de vos también. No los paga el Estado. ¿Quién lo paga? ¿Quién es el dueño de La Nación Más? No, bueno, sí, lo pagan grandes empresas vinculadas al gobierno. Sí, lo paga Mauricio Macri. Bueno, por eso. Y lo paga Mauricio Macri, que todavía estamos esperando se investigue la deuda de a dónde fue esa que estamos pagando de que le decíamos tierra arrasada 2015. Ahora, paralelamente a esto, vos le asignás a la cuestión, porque mucha gente lo piensa, que lo que pasó, por ejemplo, con Milei tiene que ver con los medios, por ejemplo, ¿no? ¿Le das esa valoración o hay otra serie de cuestiones que determinaron que de pronto, no sé, aparezcan discursos negadores o homofóbicos o antipobres? No caería en el error de darles la envergadura que ellos creen que tienen. A mí no me parece un actor más importante que la política en sí misma, que considero la herramienta por inercia para discutir las transformaciones sociales, ni los comparo con el Estado, ni creo que son el germen de todos nuestros males. Creo que son una parte significativa en la formación de la opinión pública y que con la vehemencia que los hemos visto indignarse de frente al manejo espurio de la información, bueno, de mínima debiera haber algún rebote, de mínima debiera volverles, no de quienes sí estaban de un lado de la grieta, no del kirchnerismo duro, también de Corea del Centro, una interpelación que diga, muchachos, ustedes se volvieron eso que cuestionaban. Nosotros lo planteamos todo el tiempo, la verdad que desde hace rato, ¿no? No se le puede decir periodismo independiente a sectores que sostienen el status quo o lo profundizan, ¿no? Esto lo explicó muy bien Martín Caparrós en un momento. Dice, se enojan, incluso en el momento más álgido, se enojan con 678, pero no se enojan con... los tipos tampoco están haciendo un periodismo independiente, que en definitiva es independiente de los gobiernos, ¿no? Porque uno no puede pedir más que eso, porque después las empresas tienen posicionamiento, los periodistas también. El tema es tratar de hacer un periodismo que sea independiente del poder más duro, ¿no? De cualquier manera, a mí me parece muy sugerente que Milei odia el periodismo. Y me parece que ese fenómeno que vos describís, que se centra básicamente en La Nación Más y en algunas cosas más, hasta el 10 de diciembre del 2019 era un fenómeno muy potente porque era acompañado por un sector más mainstream, como decís, del periodismo, que compartía, aunque no el tono, sí la mirada respecto del gobierno anterior. Me parece que la llegada de Milei genera otra dinámica. Vos lees, por ejemplo, notas de La Nación. El otro día lo escuchaba Morales Solá y Morales Solá diciendo lo que está pasando, la agresión del gobierno sobre el periodismo es la más grave que ocurrió en los 40 años de democracia, incluyendo a Cristina. Diciendo Morales Solá. Después, las notas de Fernández Díaz en La Nación están en un momento excepcional para mí. Las notas de Alejandro Borenstein en Clarín gastándolo a Milei son... me parece que hay un fenómeno que se está dando en este momento bastante parecido a la década del 90. Para decirte cómo lo veo yo, es como que en un corralito estamos todos discutiendo, criticando, discutiendo, y viene un tipo de afuera y empieza a tirar piedra al corralito y el corralito empieza a decir, che, pará, dejemos de discutir entre nosotros porque acá hay alguien que nos quiere pasar por encima. Cuando Milei, vos fíjate que Milei no critica rara vez a Reinaldo, a mí, con María se metió una vez, pero no a Ale Berco, no, critica a Fernández Díaz, critica a Romina Mangel, critica a Fontevecchia, critica a Morales Solá. Sí, los que considera tropa propia subversiva. Y a María Laura Santillana, gente que dice, ¿cómo estos tipos no están conmigo? Lo mismo cuando habla de los economistas, no critica a Kicillof, se mete con sin nombrarlos, ¿no? O a veces nombrándolo Caballo, Carlos Rodríguez, que eso es lo que digo, flaco, estás haciendo las cosas mal. Entonces hay algo de una dinámica que se va dando que no sé cómo sigue, porque también es verdad que hay sectores del periodismo, como vos mencionabas, que son muy seguidistas, ofensivamente seguidistas, y después hay un sector político, básicamente el PRO y algunos sectores cercanos, que de repente eran muy republicanos hasta hace 10 minutos y hoy en día son la cola del furgón de cola de un tipo que los humilla, que los detesta, los desprecia, les parece que son pusilánimes, tibios, cagones, que nunca serían como él, pero que los felicita cuando lo apoyan porque le admiro la bota. ¿Entendés? Y vos lo ves humillándose, el PRO es una cosa que es increíble. Pero como ha hecho la derecha civilizada muchas veces en la historia, detrás de Bolsonaro, detrás de Trump,
detrás de Mussolini, detrás de Hitler, detrás de explicando que no es para tanto, no va a ser lo que dice que va a ser, que tal vez lo importante es la lucha contra el comunismo, el peronismo, etcétera, etcétera, y vuelve a repetir esa historia, por supuesto como comedia, porque lo de Milei me parece que no es tan impresionante, pero me parece que hay una discusión dentro del periodismo que está cambiando, que no es ya Cristina sí, Cristina no, sino Milei sí, Milei no, y los alineamientos son distintos ahora, me parece, qué sé yo. Sí, creo que va de la mano con un revisionismo social respecto de algunas prácticas comunicacionales que tienen que ver directamente con la crueldad. Digo, en los años de macrismo se cerraron entidades del Estado, pero en general había una resistencia de los trabajadores y un apego, una empatía, un cariño de los sectores medios que, de mínima, digo, ¿qué persona de bien quiere que otra se quede sin trabajo per se? Entonces ver al vocero presidencial chicanear a periodistas que se acaban de quedar sin trabajo, a familias que no saben cómo van a resolver el mes próximo, parece que es un modelo de crueldad que ganó incluso antes que en las urnas en la televisión, porque hace no tantos años nos hubiera parecido disparatado, así como un candidato beligerante, confrontativo, irrespetuoso como Milei en la política, un editorial como los que podían haber hecho durante toda la pandemia Babi Echecopar o Viviana Canosa. Era algo que nos parecía que el periodismo sin ningún rigor de datos se parara a vociferar. Y no estamos hablando de que ganaron un espacio en la tele, no. Eran los picos de rating del horario del prime time. Bueno, entonces desde ahí, esa necesidad, ese enojo que se volcaba para ahí, creo que nos pone a discutir un escenario complejo. Yo coincido en no hacer ninguna generalización ni del periodismo. Creo que es un momento que requiere de humildad, de entender lo complejo del escenario y de volver a la base, de volver a la bandera. Me parece que lo que va a pasar el jueves es importante. El movimiento obrero en su sentido más amplio se encuentre con los movimientos sociales, con el movimiento estudiantil, para poder plantear que queremos correcciones del Estado, que no estamos pidiendo que volvamos a lo anterior, de lo que también nosotros fuimos muy críticos. A mí me invitó Alberto Fernández a la Casa Rosada, pero porque me escuchó llorando en tu programa denunciando todo lo que estaba pasando en los barrios populares, no que estábamos durmiendo la siesta. Entonces, desde ese lugar, me parece que hay que poder recomponer un mensaje común que implica encontrarnos. Nosotros, de la misma manera que hablo con los dirigentes sociales de todos los espacios del campo popular, en los últimos días nos juntamos con Juan Maqueira, que fue ministro de Desarrollo de la Reta, pero está al frente de Un Techo para mi País, con María Migliore, que fue gobierno de la Reta y hoy está dentro de la Fundación Fundar, porque generacionalmente hay un código que también nos vale evolutivo como sociedad. Esto para los sectores que creen que van a ser desplazados y están ahí enquistados en la política al frente de cada una de los andariveles desde 2001 hasta ahora. Viene una generación que se relaciona mejor, que articula mejor, que pide espacio y que necesita volver a la unidad y al territorio. Y esto parece cringe, como decían antes, pero sinceramente, digo, si vamos al desmedro del periodismo mainstream en función de las nuevas redes, de los canales de streaming que se impusieron en los jóvenes de una manera intempestiva, yo creo que ahí también faltan piezas, que con eso no alcanza. Hay una camada joven de comunicadores que logró explorar un medio nuevo, más plural, más abierto, más democrático, pero que tampoco tiene voces de los barrios populares en la locución. A mí me da un poco de vergüencita cuando veo un pibe de 30 que comiendo sanguchito de miga de un micrófono de la casa vapulea o bardea por progre a una compañera que le viene poniendo el cuerpo en el territorio desde hace no sé cuántos años. ¿A dónde estaba desde 2001 hasta ahora que no tuvimos nunca ni en el barrio, ni en la calle? ¿Qué estaba? ¿Estudiando la teoría del peronismo? Bueno, que vengan a hacer la residencia. Nosotros queremos menos analistas y más practicantes. Y sentimos que ahí, aunque parezca que se define en lo que dice el Twitter, en lo que dice las redes, esa es la cancha. Los playoffs se pueden jugar en las redes, en las urnas, pero la cancha es el territorio. Y el problema que estamos teniendo es que faltan jugadores ahí. Nacho, hablábamos con Pedro Rosenblatt del otro día, también con Rebor. Ellos ponderaban el uso de las redes que hacen los libertarios. Y ayer Rosenblatt agregó algo interesante, la horizontalidad. Todos escriben, cualquiera escribe y todos debaten, todos... En eso uno ve una diferencia grande con el sector progresista, o como quiera llamarlo, ¿no? Donde algunas discusiones parece que no se pueden dar, ¿no? O no se podían dar. Yo recuerdo haber ponderado en alguna oportunidad el proceso en las villas y en los barrios populares que estaba haciendo el gobierno de la ciudad durante el larretismo. Y era mala palabra. ¿Cómo estás ponderando? ¿Qué sé yo? Y lo que pasa es que lo había visto, había ido a algunos lugares. El hecho de meter el Ministerio de Educación en la 31, por lo menos, obvio que debe haber tenido fallas. Pero digo, hay debates como que parece que en el progresismo no se pueden dar, ¿no? Hay discusiones que no se pueden dar. Y a mí me sigue pareciendo ahora, ¿no? A pesar de la derrota fuerte que tuvo el peronismo, por ejemplo,
y de la aparición de Milei, es como que no se puede discutir qué pasó, por qué, cómo llegamos hasta acá, qué hicimos mal, le dimos bola a la corrupción o no le dimos bola, no sé. Yo creo que nuestra orga, nuestra garganta claramente se podría posicionar en el espectro de las progresistas y hemos sido un ejemplo de ese nivel de diálogo en la complejidad de manera permanente. Cuando La Poderosa empezó en 2004 y la salida venía de la izquierda más dura porque el peronismo estaba roto, el radicalismo estaba roto y ahí la chicana que nos decían era no van a hacer la revolución haciendo partiditos de fútbol y qué sé yo. Bueno, cuando ya teníamos un entramado de desarrollo social, eso mismo que nos chicaneaban nos venían a pedir espacio en la revista para ver si podían hacer llegar alguna de las ideas al público de que ya no podían hablar. Después nos pasó lo mismo en los años del kirchnerismo más duro, donde... Además jugaría mal al fútbol. Además... En los años de kirchnerismo, donde nosotros denunciábamos a Bernie, por ejemplo, mi ahijado, ustedes me conocieron denunciando el asesinato de mi ahijado, una zona liberada por las fuerzas de seguridad de Bernie, y la cantidad de veces que nos dijeron que por eso le hacíamos el juego a la derecha, o esto, o lo otro, y después vinieron los años de macrismo, y lo que estábamos en la calle, lo que estábamos en el territorio, éramos lo mismo. Y creo que ahora viene una tercera hondonada de mierda que estamos enfrentando, que tiene que ver un poco con lo que traes, que es la idea de denostar al progresismo como concepto amplio. Y no solo que no coincido para nada, sino que me parece... bastante falaz. Las críticas que nosotros mismos hacíamos hacia adentro del progresismo tenían que ver con no tener a los descamisados en primera fila. Éramos todos anónimos los dirigentes de afuera de los barrios. Juan conducía el movimiento cartonero desde el Bolsón, sin aparecer en los medios de comunicación. Los descamisados tenían que pasar al frente y era la crítica. Ahora... Muchos de los que se montan en esta ola antiprogre, se montan porque son antipobre, antimujeres, antisemitas, y me parece que vender eso como algo cool es peligroso, Digo, yo no creo que el nuevo rompecabezas, la nueva unidad o la maqueta que haya que generar para entusiasmar a alguien por fuera del delirio místico que estamos viviendo va a llegar haciendo influencer a Moreno, ni haciendo bailarina a Bernie, ni haciendo stripper infram. Me parece que va a llegar habilitando a las nuevas generaciones a dar una discusión respecto de cuáles son las cosas que se pueden haber hecho mal desde el campo popular, del progresismo o de donde quiera llamarlo, pero no montado sobre la idea de que vos sos cool porque entendiste el origen teórico del peronismo y entonces te podés poner a bailar con un cara pintada y dándole la espalda a quienes fueron reprimidos o desalojados. No existe un peronismo sin los villeros, sin los migrantes. Entonces sí, eso entra dentro de la lógica del progresismo y va a haber que componer ese formato de alguna manera. Ha dicho Nacho Levi, mira, a las 11 de la mañana. Nacho, gracias. Gracias por venir, siempre te prestás a la discusión, a la charla, y está muy bueno. ¿Querés cerrar con algo vos? No, solamente pedir que se acerquen a los comedores que tengan cerca. Estamos en un momento realmente muy crítico y a nadie de nosotros le gusta militar la comida. Suponíamos que esa batalla la habíamos ganado en 2001. Y bueno, acá estamos de vuelta, esperando que una ministra vaya a la justicia a responder dónde están los alimentos que en teoría entregó, porque no los entregó. Y como no los entregó, hay un montón de familias y de chicos que más allá de cuál sea tu perspectiva ideológica, estoy seguro vas a ponderar, vas a valorar, que hoy no tienen para comer. Nosotros tenemos un alias que es moto.poderosa y desde colaboración... Moto.poderosa. Desde colaboraciones ahí hasta la que puedan hacer en el merendero, en el comedor que tengan cerca, es lo que nos viene sosteniendo vos, el Indio, Arbolito, la Delio, Dividido, Moyo donó esta semana una guitarra que se está sorteando en rifas que equivalen a paquete de comida para colaborar así con los comedores. Realmente lo estamos necesitando y lo están necesitando un montón de personas que por fuera de los números que damos todo el tiempo y que escuchamos en los medios todo el tiempo, tienen esa única vida para vivir. Te decía antes de entrar que la semana pasada, hablando con Pedro en Gelatina, contamos el caso de Dayana, una compañía nuestra del barrio de Satanudo de La Rioja, que por el cierre de la Dirección Nacional de Atención de Situaciones Especiales, que es el que da los medicamentos, las prótesis, los insumos médicos a personas que no tienen cobertura o en situación de vulnerabilidad, se había quedado con su tratamiento oncológico interrumpido. Le faltaban 12 sesiones de quimioterapia, 60 lucas cada una, 2 pibes, una madre con psoriasis infecciosa y tenía que viajar a Córdoba para poder seguir. Cuando terminó la nota con Pedro tenía 2 palos en la cuenta. Esa compañera ahora está en Córdoba gracias a quienes están del otro lado y hayan sido parte de eso y valga esa foto también para quienes ahora estén pensando que si todavía tienen la suerte, el privilegio de que les sobre un mango, lo pongan ahí donde algunos lo necesitan para nada más y nada menos que ayudar. Las crisis siempre hay que ayudar.
Gracias, A Nacho. ustedes, che, siempre. Nacho Levi. Nos encontramos mañana, amigo. Dale.